Hola, primero muy buenos días, espero que se encuentren muy bien, saludos para todos y pues ya sé que el encierro nos tiene un poquito desesperados, pero ya habrá tiempo, primeramente Dios, para reencontrarnos. Les mando un abrazo a todos y bueno, quiero que platiquemos un poquito del tema que hemos estado analizando en días pasados en la plataforma, que son los recursos léxicos para distinguir información. Bien, ustedes ya hicieron un pequeño acercamiento a investigar un poco de la reseña, de la cita textual y la opinión, la diferencia que hay en cada una de ellas o las similitudes que podemos tener entre cada uno de estos recursos léxicos. Nos vamos a enfocar un poquito en la reseña. Como bien ustedes saben, para reseñar un texto pues necesitamos nosotros regresar un poco a utilizar los recursos léxicos como la paráfrasis, como la cita textual. Entonces, si bien es importante que en la reseña recordemos lo que nosotros hemos leído en caso de que sea la reseña de un libro o visto en caso de que sea la reseña de alguna película o de alguna otra situación, pues es interesante cuando nos enfocamos a un libro o una película podamos tomar en cuenta que es de manera fundamental recordar lo que el autor dice, y para poder saber qué es lo que dice el autor o para que los lectores de nuestra reseña identifiquen qué es lo que está diciendo el autor, pues tenemos que hacer uso de las citas textuales y de la paráfrasis, que esto irremediablemente tiene que hacerse notar en las reseñas. Es decir, cuando escribo una reseña, a fuercitas tiene que incluir citas textuales donde nosotros podamos manifestar qué dijo el autor acerca del texto reseñado, ¿no? ¿Qué opinó el autor acerca del texto reseñado? Y pues bueno, decir o hacer conciencia de cuál es el propósito de nuestra reseña será parte fundamental también. Digo, no nada más por cumplir con una tarea, sino que la reseña, como cualquier trabajo escrito, debe tener un propósito, y uno de los principales propósitos es que sirva como de lectura o de material para otros lectores, ¿no? Es decir, ejemplo, yo hago una reseña de 100 años de soledad y no la voy a hacer nada más para tenerla de colección. Entonces, a la hora de hacer mi reseña de esta novela de 100 años de soledad, por ejemplo, pues yo la haría con la intención de que uno, pues conozcan sí mi opinión, pero dos, pues quiénes la van a conocer, no ustedes o las otras personas a las que yo quiero que llegue mi reseña. Entonces la idea de reseñar no es únicamente cumplir con el hecho de hacerlo, sino que saber que otros van a leer y que esto va a ser un aporte mío para otros, e incluso las reseñas luego sirven como aporte para trabajos de investigación. Entonces es bien importante realizarlas como se debe. Hay un error frecuente que muchos cometemos o que muchos pensamos a la hora de reseñar un texto. Les hablaba de este error frecuente que existe. Muchos creen que la reseña debe leerse antes de acercarnos a la obra reseñada, es decir, antes de acercarnos a la lectura, conocerlo como una previa sinopsis. Y no es así. Podemos hacer lectura de las reseñas una vez terminada la lectura, del texto de la novela. ¿Para qué? Para que entonces podamos contrastar un poco lo que nosotros opinamos con la de otros lectores. Es decir, sugiero, ¿verdad? Ejemplo, cuando reseño un texto, pues es interesante leer las reseñas de otros compañeros o de otros autores de la misma lectura para poder contrastar. ¿Y a qué me refiero con contrastar opiniones o contrastar el resultado? A diferenciar qué opinó Hernán, qué opinó Milton, qué opinó Leonor, qué opino yo, qué opinó Camila, en fin, qué opinaron diferentes personas acerca de la misma lectura. Entonces es bien interesante que podamos hacer este contraste después de finalizar la lectura, no tiene que ser siempre antes, ¿ok? Entonces ahora, para que nosotros podamos identificar cómo vamos a identificar la incursión de las palabras del autor, nosotros cuando hacemos nuestra reseña y queremos decir de dónde proviene la información, si la información proviene del autor, ejemplo Gabriel García Márquez, yo puedo poner en palabras del autor, en palabras de Gabriel García, en contraste con lo que opina el autor, yo considero que, ¿no? Entonces ahí estoy haciendo referencia a lo que él piensa y a lo que yo también opino.
¿ok? O a lo que él dejó plasmado y a lo que yo opino. Ahora, cuando quiero hablar acerca exclusivamente de mi opinión, es donde voy a poder hacer uso de recursos como en mi opinión, en mi criterio, bajo mi criterio, considero, ¿no? Entonces, utilizar este tipo de recursos nos facilita la forma de entender las reseñas. Y bien, vamos a continuar en la plataforma. En base a esto va a ser la actividad de hoy. Les mando un abrazo a todos y espero que se encuentren muy bien.